doctor Carlos Morales, quien es cirujano ortopeda, y vamos a estar hablando justamente de cirugía artroscópica. ¿Qué es eso? Quédese pendiente que el doctor nos va a explicar. Buenos días, doctor. Bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz. Buenos días, doctora Mauri García. Gracias por otra invitación más. Gracias por la confianza que nos tienen para hablar de los diferentes temas que nos competen. Bueno, doctor, usted definitivamente que es parte de nosotros y por eso le invitamos, por eso le llamamos, y para nosotros es una honra que se encuentre entre el equipo de colaboradores de Cátedra Médica, porque la verdad es que nos interesa mucho que la gente que viene a Cátedra Médica venga, primero, que sean médicos sensibles, personas que tengan empatía con la población y naturalmente que sean personas con un alto nivel desde el punto de vista de sus capacidades, y usted pues tiene esos requisitos. Doctor, estamos en la época de Navidad, estamos en la época de fin de año, estamos en la época de Nochebuena, estamos en la época del 31 de diciembre. Antes de entrar en el tema de artroscopía, que es un filete para que la gente pues se entere de todo lo que se hace ya hoy día, estamos en el año 2023 y eso significa que el siglo XXI ya arrancó hace 20 y tantos años. Entonces, eso viene acompañado de toda una ola de desarrollo, ¿verdad? De progreso y de técnicas que nos ayudan enormemente. Pero, doctor, el tema, por ejemplo, usted como ortopeda, ¿qué es lo más habitual en materia de emergencia? Lo que vamos a ver hoy es artroscopía, pero nos gustaría que usted le diga a la gente, mira, en esta época, las emergencias que usted ve emergencia, doctor, todavía? Sí. Usted ve emergencia, ¿no? Yo sé que usted tiene mucha práctica electiva, programada, pero ¿qué es lo más frecuente que se ve en esta época? Bueno, se sabe que en nuestro país hay una epidemia de accidentes de tránsito. Le dicen así a los choques, todo el mundo anda borracho, le dice que hay un accidente. Vamos a ver si cambiamos esa palabra. Bueno, entonces, decimos choque de tránsito. A ver si cambiamos impactos de tránsito. Se escucha más fino. Bueno, impactos de tránsito. Pero la población difícilmente, la población común por la escolaridad, quizás quizás choque. Choque de tránsito. O incidente, le dicen algunos lugares, pero es un choque lo que ha sucedido ahí, chocó con el piso. ¿Qué es lo que pasa en materia de ortopedia? Por lo general, esos choques de tránsito no son accidentes, son debido a una imprudencia. Sí. La mayoría de las veces. De alguna de las dos partes o de la parte en cuestión, porque no necesariamente tienen que haber dos entes involucrados. Entonces, nosotros usamos el medio de transporte de vehículo de motocicleta. Sí. Y el chasis de un vehículo de motocicleta es el chofer. Sí. Por lo general, estos pacientes tienen fracturas principalmente en extremidades inferiores. Y pierna, exactamente, tobillo, pierna, rodilla, muslo, cadera. O sea, ahí los huesos principalmente que se fracturan, ¿cuáles son, doctor? La tibia. La tibia. Entonces, es el que está entre la rodilla y el tobillo. Y el tobillo, sí. Exacto, que puede ser en el tobillo o puede ser a nivel de la rodilla, no necesariamente en la diáfisis. Entonces, ¿qué pasa? La tibia es un hueso con poca cobertura muscular en la parte anterior. Mire, para que usted se entere de lo que el doctor acaba de decir, yo recuerdo que había una muchachita en la escuela, allá en la Chamberlain, en Altamira, que esa muchachita, ella era famosa, yo no recuerdo ni siquiera el nombre de ella era famosa, que ella golpeaba a todos los muchachitos en la pierna con los zapaticos y le daba ahí, y eso duele. Entonces eso es lo que significa que tiene poca cobertura. Poca cobertura. Tiene poco músculo. Tiene poco músculo. Eso es piel y ahí hueso. Está el hueso. Exacto. Eso es en la parte anterior, porque en la parte posterior hay mucha cobertura. Entonces, ¿qué sucede con esta fractura? Que por lo general, cuando son choques de tránsito, son fracturas abiertas, sí. Porque son de alta energía. Wow. Entonces, las fracturas abiertas... Se sale el hueso, se expone el hueso. Exactamente. No necesariamente el hueso se sale, pero hay una herida que comunica al foco de la fractura con el medio exterior. ¿Y eso qué implicación tiene? El hecho de que un hueso se fracture y que esté expuesto a la tierra, porque sabemos que donde él cayó no estaba estéril, ¿verdad? Exacto. Entonces, las fracturas cuando son abiertas, el pronóstico es malo. O sea, es peor el pronóstico que cuando son una fractura cerrada.
Y dependiendo del grado de la herida, del tamaño de la herida, de la cantidad de energía que produjo esa fractura, de la cantidad de fragmentos que tenga esa fractura, entonces la complejidad aumenta. Y también del lugar donde se produjo esa fractura, porque no es lo mismo una fractura que se produjo en una finca donde hay ganado, donde hay heces fecales en la tierra, que esa herida tuvo contacto con ese medio, o cerca de una cloaca, o cerca de una zona contaminada. No es lo mismo a una herida que se produjo en un parque, por exacto, o en un área que esté limpia. Exacto. El pronóstico es peor. Exacto. Muchas de esas fracturas terminan en gangrena, terminan en infecciones del tejido blando, y en el peor de los casos terminan en el hueso. Y el hueso, por ejemplo, la osteomielitis, que es una desgracia. No, terminan en amputaciones en algunos casos. Sí, ¿no? Claro, esos son, no son la mayoría, pero estamos hablando, tenemos que mencionar esos casos. Ahora bien, las fracturas cuando son de baja energía, el manejo es más simple, pero lo que queremos es orientar a la población de que cuando vayan a conducir en estas fechas, traten de no ingerir bebidas alcohólicas. Como decía el doctor utilizó un medio de transporte privado, se desplazó hacia un lugar, regresó a su casa, se tomó 2 copitas de alcohol, pero no manejó, no se expuso. Sí. Es que eso es más barato incluso, porque gastas menos esfuerzo, gastas menos combustible, no expones tu vehículo, no te expones tú, y al final, si hay algún percance en el tránsito, el que se supone que está involucrado es el que no estaba tomando. No, asumiendo que el taxista no estaba tomando. Bueno, ya los parqueadores no cogen 100. ¿Entiendes? No, ya es 200 y así. Entonces, eso tú pagas el Uber. Eso es cuando ven esos ortopedas que son de alta gama. Señores, hoy tenemos al doctor Carlos Morales. El doctor Carlos Morales es ortopeda y hoy estará conversando sobre todo lo relativo a las artroscopías. ¿Qué es la artroscopía? ¿En qué consiste? Todo eso detalle vamos a verlo en el día de hoy. Doctor, artroscopía, ¿qué es lo que significa la palabra? Bueno, artro viene de articulación y el sufijo copía es de ver. No sé si usted ha escuchado el término una cirugía láser. Sí, claro. Bueno, los pacientes hacen referencia a la artroscopía como cirugía láser. Es un término mal empleado, pero uno se lo aclara a los pacientes. Entonces, la artroscopía consiste en introducir un lente muy pequeñito dentro de la articulación para ver todas las estructuras que se encuentran en la articulación en cuestión y por esta misma vía solucionar un problema. Ok, doctor. Entonces, vamos por parte. Ya usted explicó en qué consiste el procedimiento. Ahora vamos a explicarle a la gente en qué tipo de lesiones se puede recurrir a este tipo de procedimiento que, de acuerdo a lo que explica, es un poco menos invasivo que una cirugía tradicional, sí, ¿cierto? Por supuesto. La cirugía artroscópica se hace a través de una herida que el lente más grande mide 4 milímetros, o sea, es menos de medio centímetro. Imagínate tú. Hay lentes incluso que miden 2 milímetros, 1.9, 2.5, 3.5. O sea, son lentes muy pequeños que se introducen en la articulación. Entonces, ¿en qué tipo de lesiones me preguntas tú que se puede hacer una artroscopía? Uh-huh. Eso depende de la articulación en la que se trabaje, porque tenemos que saber que la cirugía artroscópica se puede realizar desde el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro, codo y todas las articulaciones. Entonces depende de en qué articulación estemos hablando, vamos a encontrar lesiones. Por ejemplo, lo más frecuente es que se hagan artroscopía de tobillo, de rodilla, perdón. De rodilla. En la rodilla es muy frecuente la lesión de menisco, que en un programa pasado hablamos sobre las lesiones de menisco. Son como 2 estructuras en forma de sedo, almohadita, que están en la rodilla, que son los que reciben todo el impacto. Y en deportistas, en lesiones degenerativas, en accidentes laborales se pueden ver afectados estos meniscos. Entonces, en las rodillas se puede utilizar para las reparaciones de los meniscos, para la reparación del ligamento cruzado anterior, que es un estabilizador de la rodilla, es el que impide que la rodilla falsee, como dicen los pacientes, cuando uno va caminando.
se puede realizar esta cirugía para también lesiones inflamatorias y para lesiones del cartílago de la articulación de la rodilla. Y así sucesivamente en el hombro, por ejemplo, el famoso manguito rotador. Sí, que también hablamos de eso también en el hablamos programa de anterior. Sí. Y en las lesiones de inestabilidad, que es cuando el paciente se le sale el hombro, se le zafa, como dicen los pacientes, la articulación del hombro. Pero hay un sinnúmero de indicaciones para las cuales podemos realizar una cirugía artroscópica. Usted mencionaba, doctor, el tamaño del lente, algo pequeñito. Entonces, atendiendo a si es una lesión en el tobillo o una lesión en la cadera, que se utiliza el mismo tipo de lente o varía el lente atendiendo a la lesión en la articulación, si es más grande, si es más pequeña. El lente estándar es el de 4 milímetros que tiene un corte de 30 grados. O sea, si tuviera un corte de 0 grados, el lente mira de frente, hacia adelante. Cuando el lente tiene un corte de 30 grados, ya mira hacia abajo o hacia donde tú dirijas el corte del lente. El más utilizado es el de 4.5 milímetros que se utiliza en rodillas, se utiliza en hombros, se utiliza en cadera. Pero en cadera el lente debe de ser más largo porque la articulación para uno triangular, para uno ver la articulación de la cadera es un poquito más complejo. En el tobillo, por ejemplo, se utilizan lentes de entre 2.5 y 3.5 milímetros. En el codo, por ejemplo, y la muñeca también se pueden utilizar lentes pequeños, pero el lente estándar que se utiliza es el de 4.5 milímetros. Yo quisiera, doctor, que pudiéramos aplatanarle esto a la gente. Ya usted decía que la gente dice una cirugía láser, porque para la gente lo digiere quizás más fácil, pero ahora estamos hablando de lentes y quizás le queda a la gente la duda, lentes, pero si me van a operar, ¿qué hacen los lentes ahí? ¿Cuál es el procedimiento que sigue luego de que se visualiza esa lesión? Entonces, ¿qué otros instrumentos entran ahí en esa cirugía artroscópica para poder tratar la lesión? Para aplatanarle un poquito el tema a los pacientes, yo le comparo el lente con un lapicero, con un bolígrafo, con un paper mate, con un paper mate. Exacto. Que es el lapicero más popular, diría yo. Entonces, el lente es ligeramente más delgado que un lapicero, que un bolígrafo. Entonces, ese lente está conectado a través de una luz de fibra óptica. Una cámara, ¿verdad? A una cámara, ¿verdad? Exacto. Que está conectado a una consola que recibe el video y lo captura y lo transmite en una pantalla que nosotros utilizamos para ver. Entonces, ese lente magnifica a través de la cámara la pantalla un 500%, porque, o sea, imagínate que algo pequeñito tú lo ves enorme en la pantalla y de esa manera tú puedes visualizar estructuras que con la cirugía abierta tú no la logras. Por ejemplo, para que la gente entienda, el fondo de esta botella, Kelvin, el fondo de esta botella es más grande, este diámetro que tenemos acá, es más grande que la articulación del hombro, por ejemplo, un poquito más grande. Pudiéramos compararla, ¿verdad? Entonces, si usted tiene la posibilidad de esta estructura, poderla magnificar al tamaño de una pantalla de 32, pulgadas o de 40, dependiendo del tamaño de la... Entonces usted tiene la capacidad de tener una gran visibilidad. Claro. Entonces, ¿eso se puede realizar al día de hoy acá en la República Dominicana, doctor? Sí, por supuesto que sí. Ya aquí tenemos sistema incluso de video, que tienen compañías americanas que la traen aquí, tienen su franquicia aquí, de video en 4K. Ni siquiera en alta definición, sino en 4K. O sea, que ya es superior, ¿no? Es superior a la alta definición. El HD, que es la High Definition. Ya aquí Artres, por ejemplo, sin payola, tiene instrumentos 4K. O sea, ustedes se le van a pegar unos cuantos pagos de anuncios en el día de hoy. Entonces, doctor, a ver, ¿cuáles son las principales enfermedades que padece el ser humano en materia de su área de ortopedia? Conversamos con el doctor Carlos Morales, quien es ortopeda y tiene entrenamiento específico, una su especialidad en artroscopía. Las principales enfermedades. Sí, ya hablábamos ahorita de las rodillas. Repítala, doctor, hay gente que está claro, conectando sí. en este momento. En este momento, Sí, por señor. supuesto. Hablábamos ahorita de las lesiones de las rodillas. El menisco, que en el programa pasado hablamos del mismo, Sí. se puede lesionar en atletas, en accidentes laborales, en
lesiones degenerativas. Entonces, son muy frecuentes las lesiones de menisco. Cuando tenemos lesiones de menisco, utilizamos el artroscopio para ubicar esa lesión y suturar ese menisco. Exacto. En el peor de los casos, extirpar una pequeñita parte del menisco, ya que no es una buena práctica extirpar el menisco completo, porque eso aumenta la posibilidad de una artrosis. Ok, entonces, Kelvin, ve a ver si tú puedes localizar, si no te afecta ahí, una imagen de lo que era una cirugía de rodilla antes y lo que es al día de hoy una cirugía vía artroscópica. Nos vamos a una pausa, señores, y en breve regresamos con el doctor Carlos Morales en Cátedra Médica, hablando de las generalidades de la cirugía artroscópica.